antes que se me pase, seguir orando por los hermanos de Arkansas. Estamos por ir ya a visitarlos. Y nos están invitando a compartir la palabra en la ciudad de Atlanta. Es una iglesia bautista. Me dijeron que es de la vieja guardia. Pero no importa si es la vieja, la nueva o la pasada. Lo que importa es la palabra que Dios da para edificar. Amén. Estamos esperando que nos digan la fecha y hacer un anuncio. Y los que quieran acompañarnos, con gusto nos vamos, compartimos y nos regresamos. Amén. Allí en Atlanta se come sabroso. En ese mercadito donde lo pasa uno, ahí come uno, hay de todo, hermano. Tacos, popusas, tamal, de todo ahí, hermano. Amén. Nomás vamos que nos den la fecha y nos vamos para Atlanta. Y recordándoles una vez más, la primera semana de diciembre tenemos, hermano, un evento con las iglesias de Miami, Llamada Final, Pastor Joel, el Pastor Salvador Paz de Atlanta, y se me fue los nombres ahorita, hermano, de las dos iglesias de Benecer que están por confirmarnos para que estemos juntos haciendo un evento de unidad, de alabanza, de adoración, de palabra, y poder compartir y vivir como Dios manda a todos en unidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Mateo 23, 16, 19. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Oramos a Dios y pidémosle a Dios que nos hable en esta tarde. Padre, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito de su Hijo amado, mi Dios, gracias le damos en esta hora que nos permite y nos concede la dicha de poder alabar, glorificar y exaltar y bendecir su nombre. Gracias. Pero asimismo, suplicamos y pedimos el auxilio de su Espíritu Santo, que en esta hora tome control de cada mente y cada corazón, y que podamos entender y comprender su palabra. Háblenos, enséñenos, lo anhelamos, lo deseamos. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar y mirando esta palabra, hermanos, y mirando otras versiones dicen, ignorantes, no sabéis. Jesús le hace, hermano, dos preguntas a los fariseos. Dos preguntas, hermano, que al mirarlas, hermano, uno recapacita. Porque venía analizando, pensando, ahora que estuvimos allá en la playa, hermanos, miraba, analizaba y me preguntaba yo, ¿cómo le hará el apóstol Otto, el apóstol Víctor? ¿Cómo le hará el apóstol Germán, Sergio Enríquez?
que sacan estudios tremendos. Dije, ¿cómo le harán? Dije, ¿cuál será la clave? ¿Cuál será esa clave? Yo le preguntaba a Dios y le decía, háblame. Y sabe una cosa, hermano, que tan simple y tan sencilla la respuesta de Dios que da, es que cuando Dios habla y te dice, escrito está. Pero ¿sabe cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que si nosotros le creemos al escrito está, diga conmigo, es porque leemos la palabra. Pero muchas veces no leemos la palabra, pero queremos que nos caiga un rema. Queremos que nos caiga una palabra poderosísima. Pero ¿cómo? Si no hay oración, si no hay ayuno y si no hay palabra. ¿Cómo? Entonces cuando yo miraba esto, hermano, que estaba mirando otras versiones, en el verso 17 Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? Vea cómo Dios pregunta. Y luego en el verso 19 le dice, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Oiga, oiga, hermano. Y cuando yo miro esto, puedo mirar, hermano, que el oro que está en el templo, diga conmigo, es donde se santifica. La ofrenda, hermano, que está en el altar es donde se santifica, hermano. Pero cuando Dios o Jesús le hizo la pregunta a los fariseos y les preguntó y les dijo, ¿qué es más importante para ustedes, el oro? Ellos, hermano, contestaron que el oro era lo más importante. ¿Sabe que hoy en día nos hemos olvidado que lo más importante es estar en la casa de Dios? ¿Sabe, hermano, que, déjeme verlo de esta manera, que cuando usted cobra un cheque y lo santifica primeramente a Dios, diga conmigo, Dios lo multiplica? ¿Por qué, hermanos? Porque en ocasiones cuando uno cobra un cheque, hermanos, de un salario, lo primero, hermano, es que uno dice tanto para esto, tanto para esto, tanto para aquello, y el último es Dios. Híjole, es el diezmo. Ay, Dios mío, dolió. La ofrenda. Ay, Señor. Cuando lo primordial en nosotros, en nuestras vidas, hermano, lo más importante es que cuando uno cobra un salario, lo más importante es decir, lo primordial eres tu Dios. Porque si te doy lo tuyo primeramente a ti, lo demás tú lo suplirás en gran manera. ¿Aló? Entonces, mire, si uno no sabe, hermano, que lo más importante en las cosas de Dios, se va a quedar uno, hermanos, así como decía la palabra, ciego, insensato. ¿Por qué, hermano? Porque lo primordial es Dios. Lo primordial en todos nosotros es Dios, hermano. Porque cuando yo miro esto, hermano, para mí es algo tremendo. Algo tremendo, hermanos. Porque la palabra que tradujeron como importante es en el Strong, en el griego, el meisón. El meisón, que quiere decir, hermano, que en realidad es más grande, literalmente o figurativamente, especialmente en edad, amplio, mayor. Oiga, quiere decir que es más grande. Y el más grande, diga conmigo, se llama Dios. El más grande en tu vida y en mi vida es Dios. Por edad, por antigüedad, por años
el más grande es Dios. Porque Dios, diga conmigo, es el principio. Y Dios es el final. Y fuera de Él no hay más. Tú y yo podemos, si tú quieres, como dice la Biblia, los más robustos hoy en día, vivir más de 80 años. Pero hermano, eso no se compara con Dios. Ni aun los que vivieron mucho más años no se compara. ¿Aló? Porque en Dios, diga conmigo, no hay tiempo. En Dios no hay tiempo. Dice que para Dios 1000 años es como un día. Pero no quiere decir que así es. Dan a entender que un día para Dios, para nosotros es como si fueran 1000 años. ¿Aló? Pero mire, la palabra maizón se usa en cosas mayores que están escritas. Juan 1:50, vaya conmigo. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Oiga, respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Oiga, oiga, aquí vienen las cosas mayores de las que Jesús habló. Y si nosotros le creemos, en este tiempo vamos a ver cosas mayores. Porque Jesús le dice: cosas mayores, maizón, que esta es, verás. Dígale al que está a tu lado: vamos a ver cosas mayores. ¿Sabe, hermano, que Jesús dijo a sus discípulos: mayores cosas que estas en los postreros tiempos se van a hacer? Y nosotros podemos ver, hermano, a través de otros siervos, que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Y nosotros, hermano, diga conmigo, también somos hijos de Dios. Y si tan solo creyéremos a su palabra, veremos cosas aún mayores de las que ya hemos visto. Solo es cuestión de creerle a Dios y a su palabra. Porque dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, otra vez, él me hizo, hará, porque voy al Padre. Oiga, el que cree en él. ¿Sabe, hermano, que yo pienso que en este tiempo ha llegado el tiempo, hermano, de bajarnos de jugar a la escuelita o de jugar al evangelio o de tener un evangelio liviano y empezar a ir a algo más grande, hermanos? Empezar a conocer lo que Dios habló. Si tan solo creyeres, tú vas a ver cosas mayores de las que yo hice, las voy a hacer más grandes en tu vida. Oiga, porque es el tiempo, hermano, que nos toca vivir. Y tal vez, hermano, usted y yo nos vayamos un día, nos adelantemos, pero se va a quedar la descendencia. ¿Y sabe qué? Que tal vez otro predicador le diga: mayores cosas vas a ver de las que vieron tus padres. Oiga, oiga, hermano. Y para nosotros eso sería de gran bendición. ¿Por qué? Porque ahorita lo importante y lo más hermoso es dejar un buen legado para nuestra descendencia. Que puedan decir ellos: verdaderamente mi padre o mi madre, o mi hermano, mi hermana, mi tío, qué sé yo, verdaderamente eran unos siervos de Dios, porque le creyeron a Dios. Y por sus oraciones, creyendo que Dios nos iba a traer, aquí estamos.
Tal vez por el momento se han apartado. Tal vez por el momento no han querido. Pero sabes una cosa, que Dios no se equivoca. Y Dios dice que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. ¿Y sabes cómo? Tal vez algunos lo entendamos rápido y entremos rápido. Otros tal vez tengan que pasar un proceso más duro y más difícil, pero van a entrar. Que al final van a decir, Señor, ¿por qué tuve que pagar ese precio si tan solo era regresar mi punto? Aló. Pero dice, hermano, aquí cuando miramos, podemos ver, hermano, que hay cosas o obras, hermano, que son mayores que otras. Una pregunta, hermano. ¿Usted se acuerda cómo fue antes? ¿Aló? Porque, hermanos, mire, tengo amigos, tanto en el ministerio como en la carne, fuera del ministerio. Y tal vez otros eran más tranquilos, más pacíficos, no se peleaban, no hablaban groserías, los tenían prohibido en casa, pero no quiere decir que eran buenos. Y yo, hermano, de donde uno viene, mal hablado, peleonero, enojón, celoso. Aquí no hay ninguno, ¿eh? No, aquí todos son firmes. Eso es lo más importante. Oiga, y uno se pregunta y uno se dice, grandes cosas hiciste en mi vida, Señor. Grandes cosas has hecho en mí, Señor. Porque ya no soy el mismo de antes. Pero a veces, hermano, queremos ver algo más grande, hermano. Y lo más grande que usted y yo podemos ver ahorita y que Dios puede hacer más es que nos cambió de nuestra vida pasada a una vida nueva. Y eso es algo grande y maravilloso, que ni las redes sociales a través de tantas cosas pudieron hacer contigo ni conmigo. Porque los fariseos ya no sabían qué era lo más importante, hermano, porque invertían las cosas. Por eso es que cuando Dios le interesan las cosas, hermano, y esas cosas muchas veces, hermano, nos separan de lo mejor. Porque usted háblele de Dios a alguien hoy en día, no quiere. Cristo te ama, Cristo te perdona. Mira, usted háblele bien de Dios. ¿Qué hace la gente, hermano? No quiere. No quiere, hermano. Por eso son cosas que a Dios sí le interesa. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, Dios no se cansa. Pero usted y yo sí nos cansamos. No quiere. Ya les dije, no quiere. ¿Qué hacemos? Pues ya déjalos por la paz. No te canses. ¿Quieres ver cosas grandes? No quites tu fe. No quites la mirada del escrito está. Para que puedas mirar las cosas grandes que Dios va a hacer aún mayor en nuestras vidas. Porque mire, la palabra insensato en el griego quiere decir moros. Y esto significa aburrido o necio. Oiga, así lo dice, hermano. Estúpido, insensato, moralmente, cabeciduro, absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Oiga, eso es lo que significa el diccionario Strong en el griego. Usted lo puede mirar, es del 3474, usted lo puede apuntar y chéquelo en su casa. Pero cuando yo miro esto, hermano, moros se usa. ¿Quién es un insensato, hermano? Y sabe, hermano, que hoy en día hay mucha gente insensata.
Hay gente, hermana, insensata. Gente que no quiere, hermano. Gente que usted le puede decir, mira, esto te conviene, haz esto, estudia, aprovecha el tiempo, busca, prepárate. Y como que la gente, ¿para qué? Si el día de mañana me caso, vienen los hijos, ¿ya para qué? Si me voy a quedar en casa. Oiga, hermano. Y yo creo que eso es lo peor que puede haber. El que te cases o no te cases, hermano, no quiere decir que seas una persona que aproveche bien los tiempos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque mire, hoy lo puedo mirar y lo digo por mí. A mí cuando mi nieta me dice, papi, ¿qué significa esto? Enséñame, ayúdame. Hermano, a veces me he quedado con la palabra, what? Y todo por no estudiar. Oiga, y todo por no estudiar. Y estoy hablando literalmente. Pero si nos vamos a lo espiritual, así hay gente también, hermano, que no le gusta estudiar la palabra. Insensatos. Porque sabe una cosa, hermano. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿os parece que aquí nos van a quitar lo insensato? Porque aquí nos van a enseñar cómo entrar al reino de los cielos. Oiga. Y por eso, hermano, hoy en día como hijos de Dios, nuestra preocupación más grande es prepararnos. Estaba oyendo el programa Escrito está, y decía mi padre, con todo respeto, nosotros tratamos de darle la interpretación, pero ha habido cosillas, choques, que mucha gente dice que así no es. No lo hacemos con el sentido de chocar ni pelear con nadie. Usted le puede dar su interpretación que usted guste. Usted es libre. Pero sabe, hermano, que muchas veces damos una interpretación errónea. No es así, es como yo digo. No le hagas caso al hermano, ni al maestro, ni a nadie, porque es como yo te estoy diciendo y así se queda. ¿Cómo? Oiga, eso no dice la Biblia. No debemos chocar. A ver, hijo, ¿qué te dijeron? ¿Qué te enseñaron? A ver, hijo, me dijeron esto y esto. Ok, hijo, pero tú nos dices, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Y salimos del error y nos chocamos, edificamos. ¿Está conmigo? Ok, entonces dice, algunos puntos, hermano. Mateo 7, 26, 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oiga, el que edifica su casa sobre la arena. Un hombre insensato, un hombre moros. Oiga, la peor insensatez que puede haber, hermano, es edificar casa sobre la arena y creer que está bien. Lo peor que puede haber hoy en día es que nos creamos que estamos totalmente bien sin antes haber visto si está escrito o no está escrito. Porque mire que Jesús, nuestro amado Jesús, que no se consideró Dios, sino cuando le dijeron, maestro bueno, Jesús, ¿qué dijo? Ninguno bueno que ha venido a la tierra, solo bueno mi Padre que está en los cielos. Oiga, si Jesús dijo eso, hermano, imagínense usted y yo, ya estamos reprobados. Pero Jesús dice que muestra su amor para con vosotros. Déjeme parafrasearlo así. Aunque no seamos buenos, murió por ti.
y por mí. Oiga, cómo cambia el asunto, ¿ah? Y no se contrapuntea, ni siquiera choca, sino edifica. Entonces, mire, dice, y cuando viene la lluvia y los ríos y los vientos, la casa cae y ahí se ve la ruina. Yo recuerdo que nuestro apóstol Otto, nuestra cobertura, siempre que le preguntaban algo o se le pregunta algo, su contestación siempre ha sido, después del consejo, nos dice: hijos, cuando vayan a hacer algo, antes de hacer, piensen, hablen con Dios. Cuando ya tengan la respuesta, no titubeen, den pasos firmes, firmes. ¿Para qué? Para cuando edifiques no se derrumbe, sino porque lo hiciste con sabiduría en Cristo Jesús y dando pasos firmes, vas a poder edificar el edificio, la casa o el sueño que tienes. No se lo va a llevar las torrentes de agua. Oiga, pero a veces nosotros, hermano, como que nos así, mire, por decir, perdónenme, déjenme poner ejemplo. Cuando la hermana vende una casa o la están viendo, ustedes checan que todo esté bien, ¿verdad? Ustedes no van a decir, bueno, pues ganémonos los 10,000 y que se la lleven. No, porque el deber de ella, por un prestigio que tienen, y si quieren ellos crecer en su negocio, ellos siempre tienen que dar, hermano, las respuestas correctas. ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Está esto? ¿Está lo otro? Bueno, yo lo digo porque a mí cuando me dieron una plática, me hicieron ver cosas, hermano, que a veces uno comete errores sin antes consultar. Aló. Miren lo que dice aquí. Proverbios 27:3. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Oiga, la aprobación del necio, porque la palabra necio es tuflos, y esto quiere decir opaco, como nublado, por analogía ciego, físicamente o mentalmente ciego. Eso dice el griego. Tufló se usa de esta manera y podemos decir quién es un ciego. Vaya conmigo a Mateo 9, 27, 31 para ver cómo se usa. Pasando Jesús de ahí, le salieron dos ciegos dándose voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Oiga, ¿qué es un ciego, hermano? Ya dijimos un tufló o tuflos. Y dice que esto enseña, hermano, que se tragan la mala enseñanza y es desobediente al mandato de Jesús, hermano. Se tragan una mala enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Mire, ¿cuántos nos gusta escuchar a otros predicadores? Honestamente, a mí me gusta. A mí me gusta. En lo personal, yo he escuchado, pero no me trago todo, sino lo que me conviene, me lo como. Y lo que no, lo desecho. Pero sabe una cosa, hermano, que cuando los escucho, me gusta, hermano, no es que los contrapunté, pero me gusta como me enseñaron, me dijeron, de usted depende si no estudia la Biblia. Si no analiza lo que le predicaron y usted lo deja así, pues así se va a quedar. Pero si usted lo escuchó y lo confronta con la palabra, hermano, ahí es cuando Pablo dice, lo que le haga de beneficio, cómaselo, y lo que no, desécheselo. Oiga,
¿Por qué? Porque hoy se da una mala enseñanza y lamentablemente mucho pueblo de Dios lo anda enseñando y dice, así es, así es. Por decir, el gran problema, si usas velo o no usas velo. Es cosas que dicen que usan velo, no es cierto. Eso no es cierto. Otros dicen, esos que te dijeron están mal. Y lamentablemente, aunque estemos hablando una verdad, pero si no hay, hermano, una base bíblica, podríamos estar dando una mala enseñanza. Y lo más importante es no entrar en una discusión, sino empezar a decir, bueno, si a mí me enseñaron y tengo una base, te la voy a enseñar. Te la enseño. Para que no digas que estoy mal, porque es lo importante. Pero a veces, hermano, cuando se traga una mala enseñanza, es porque no hay fundamentos. Y si hay fundamentos, a veces, hermano, los cambiamos como la serpiente. Porque la serpiente hablaba fundamentos bíblicos, ¿sí o no? Pero la cambió. Con que Dios, no, así no dijo Dios. Mire, astuta. Oiga. Y sabe que hoy la Biblia muchas veces la usamos, pero para, hermano, darle una mala interpretación. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Que ama al pecador, amén, pero aborrece el pecado. Pero a veces la gente, hermano, da una mala enseñanza y dice, sí, cierto, Señor. Otra que estuvo muy de moda. Por fe me voy con Cristo. Por fe voy a reinar. Muéstremelo. Por fe nos vamos. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? Porque es fácil decir, por fe me voy, pero ¿cómo está mi fe? Ahora, por fe no voy a reinar con Cristo. Para reinar con Cristo, diga conmigo, se paga un precio. Se paga un precio, hermanos. Aló. Y eso es algo que a veces no se enseña como es. Uy, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y todos tus problemas se van. Ay, hermano, cuando uno viene a los pies de Cristo, más problemas hay. ¿Sí le pasó a usted o no? Y a veces uno dice, y este que me vino a decir que si me entregaba a Cristo no iba a haber problemas y más problemas, hasta ya choqué 2 veces. Pero porque uno no enseña correctamente. Pero mire, dice, miremos 2 errores, hermano. Y estos 2 errores son tan tremendos de los ciegos, 2 ciegos que cometieron doble error. Un inciso A dice, los ciegos le dijeron, hijo de David, pero Jesús enseña que él no es hijo de David. Era la mala enseñanza de los escribas que tenían los ciegos. Jesús, hijo de David, oiga, vaya conmigo a la Biblia. Marcos 12, 35, 37. Marcos 12, 35 y 37. ¿Sí lo tiene? Dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó o le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Oiga, porque así lo recitamos. Porque muchas veces, hermano, nomás a veces hablamos lo que miramos al principio, pero nunca miramos cómo termina. Por decir, ¿usted sabe que Génesis qué significa? Apocalipsis, ¿qué significa?
el final. Pero usted ha visto que a veces de Génesis vamos hasta Apocalipsis. Vamos a ver qué dice. Y de Apocalipsis vamos a ver cómo empezó esto. Oiga, porque tenemos que ver, si empezamos a leer, hay que ver el final también. Así como usted se ve un programa en la tele, hermano, y dicen, ¿cómo va? Ya lo agarraron y ¿qué pasó? Lo encarcelaron, no sé, hay que esperar el final. Y ahí está uno esperando el final. ¿Sí o no? Así deberíamos ser en la palabra. Ya leí todo el versículo, bueno, me faltó el final, acábalo, porque ahí está lo bueno también. Lo bueno que empezó se acaba al final. Entonces dice, un ciego se traga todo sin discernir, sino lo que le enseñan, hermano, o le han enseñado, así se queda, hermano. Pero Dios dice, hermano, que es muy diferente. Porque acuérdense que la palabra que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Oiga. Y acuérdense que la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros, hermano, debemos tener la mente de Cristo. Oiga. Inciso B, desobedientes e insujetos a la palabra de Jesús. Mateo 9:30. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Oiga, esta versión dice, bueno, te faltó el 31, dice, pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Oiga, hermano, oiga. Dice, rebeldía al mandato de Jesús. Son como aquellos hermanos que preguntan si se debe o no poner arbolito de Navidad cuando de todos modos lo van a poner. Pastor, ¿es malo que ponga mi arbolito de Navidad? ¿Para qué me preguntas si lo vas a hacer? Pero como me quiero escudar detrás de mi pastor, por si alguien me pregunta o alguien me vio, yo se lo comenté al pastor. ¿Y qué te dijo? Aló. Pastor, ¿me puedo ir al Halloween? Es que, hermanos, con todo respeto, la mayoría de las iglesias cristianas americanas lo hacen. Y ya también hay hispanos que lo hacen. ¿Cómo? Aló. Si no debes comer lo sacrificado, dice la palabra de Dios. No participes. Pero hermano, a veces la gente pregunta, es que nada más tiene un nombre. A mí se me olvida luego, ¿cómo dicen los rusos? ¿Cómo le llamaban? ¿Que van a hacer su qué? Su aleluya, ¿cómo? No me acuerdo. Ahora resulta que nadie de los que vienen conmigo. Pero ellos así hacen, hermano. Es que aquí damos dulce, aquí se disfrazan, aquí esto, aquí lo otro. Oiga, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo? Si la Biblia dice, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? O la luz, perdón, o lo santo con Belial, hermano. ¿Qué compañerismo tiene? Pero dice, hermano, mejor, diga conmigo, no preguntar. Si lo va a hacer, es su problema. Decía el apóstol Lot una vez. Un día llegué y dice, ya no estaba mi micrófono. Ya se lo habían robado. Se lo llevaron. Y tuvo que haber sido uno de los que estaba aquí. Dice, pero tonto, ¿para qué le sirve esto si no lleva la caja? Dejó la caja. ¿Para qué le sirve esto? ¿Quién se lo va a comprar? Pues nadie, porque le hace falta una caja. Oiga, hijo, si usted que roba le gusta robar, váyase contento al infierno, pero robe bien. O arrepiéntase para que no se vaya. Aló. Porque luego dice, hermano, no dejan, hermano, que le quiten sus malas interpretaciones que le enseñaron en su iglesia evangélica tradicionalista. Porque yo vengo de allá, hermanos,
Y para nosotros, el que usaba un anillo, o aretes, o una cadena de oro, ay hermano, a nosotros nos enseñaron que eso era del diablo. Si nos echábamos perfume, nos enseñaron que eran perfumes del diablo. Perdón, orines del diablo. Así nos enseñaron. De una iglesia tradicionalista. Y tal vez por eso muchos ya no me hablan y me juzgan, me condenan. Pero hermano, nos tiene que hablar la verdad. Salir de lo erróneo que estábamos. Por eso cuando Pablo dice, dejemos ya lo que Jesús nos enseñó, los elementos, los bases, cómo ser salvos, cómo llegar a la salvación y cómo reinar con Dios. Y vayamos a un amplio conocimiento para poder ahora sí decir, me voy con Cristo. Pero a veces nos quedamos en un evangelio liviano. ¿Aló? Porque mire, vaya conmigo, Mateo 15, 12, 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Oiga, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oiga, pero dice el 14, y dejándolos, son ciegos tuflos, guías de ciegos tuflos. Y si el ciego tuflo guiare a otro ciego tuflo, ambos caerán en el mismo hoyo. Ya que él había enseñado, hermano, e interpretado, lamentablemente, hermano, hoy en día, así seguimos, o así siguen muchos. Cuando la palabra de Dios nos enseña y nos dice, no pongas neófitos a enseñar. Y sabe que una vez me encontré un pastor y nos saludamos. Y en el saludo que estábamos salió otro tipo y dijo: pastor, le dije sí, le presento al copastor de la iglesia. Le dije: mucho gusto. Y me hizo así. Dije: wow. Ya lo pusieron de copastor, pero ya se siente apóstol. Ya se siente apóstol. Sin saber que ni siquiera la palabra copastor existe. Y tarde o temprano se caen. Oiga, yo recuerdo que también me dijeron: esto que tú iniciaste es un juego. Tarde o temprano se va a acabar. Bueno, si así lo creen, así va a ser. Pero hasta el día de hoy, Dios nos ha permanecido. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. ¿Aló? Pero mire, seguimos. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este es Mateo 15, 11. Pero sabe una cosa, hermano, que hay otra versión que dice, quiero leer esta versión, Mateo 15, 12 y 13 dice: entonces acercándose los talmidim le dice: ¿supiste que los persusim se ofendieron cuando oyeron esta explicación que diste de la Torá? Yoshua respondiendo dijo: toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Eso es lo que dice, hermano, otra versión. O usted quiere comprarse esa Biblia, con gusto le doy el nombre. O quiere comprarse, hermanos, ahí lo tengo, lo estaba estudiando ahorita. Tráetela, viejo, para darse el nombre. Ah, ya. La Peshita. Biblia Peshita, también así se lo dice, hermano.
O tengo otra Biblia allá arriba. ¿Cómo se llama ese Manuel? ¿O no está Manuel arriba? Un azul que está ahí, hijo. ¿Cómo se llama? ¿La unidad? Ok. También esa Biblia, la unidad, le habla cosas de hebreo, griego, arameo, cosas hermosas, hermano, que uno cuando lee, diga conmigo, uno aprende. Pero sigo. Entonces, hermano, quiero entrar al asunto rápidamente, por si usted ya tiene hambre. Vamos a comernos este manjar y ahorita nos vamos a comer en lo carnal. Amén. Quiero que veamos la palabra de Dios. ¿Qué es lo mejor y lo más importante? ¿Cuál, hermano, es lo que Dios quiere para nosotros? Marcos 12, 28, 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que él había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oiga, uno. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos, hermano? ¿Cuál? Ahí lo dice. Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oiga, oiga, hermano. ¿Cuál es el mandamiento más importante, hermanos? Porque lamentablemente, hermano, así como dice la palabra de Dios, mi pueblo por falta de sabiduría perece. Y al preguntar cuál es el mandato de Dios o qué es lo más importante que Dios pide de ti, de mí, mire, podemos decir tantas cosas, pero aquí nos dice en la Biblia la contestación fácil. Vamos a parafrasearlo. Pueblo de Dios, ¿cuál es el mandato más importante para ti, para mí, hoy en día? ¿Cuál es? Diga conmigo: amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él es nuestro único Dios, al que servimos, al que escuchamos y al que obedecemos. La respuesta, como dijimos, hermano, fue fácil. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Oiga, mira lo que dice Marcos 12, 28, 31. Bueno, yo se los leo. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oiga, ¿cuál es el primer mandamiento para nosotros hoy en día? Dijimos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser. Lo amarás. ¿Aló? Y la pregunta sería: ¿lo estamos haciendo? ¿O cómo estamos? Y el segundo: amarás a tu marido y a tus hijos como a ti mismo. Eso es fácil, Señor. Desgraciadamente no dice así. Y afortunadamente dice: amarás a tu semejante, aunque te haya ofendido, aunque te haya recordado a tu mamá antes del 10 de mayo, aunque te haya dicho feo, gorda, prieto, alto, no importa. Amarás a tu semejante como a ti mismo. Hello.
Y ahí es donde nos reprueban muchas veces. Porque el primero podemos decir, amén, Señor. Pero el segundo, aló. ¿Y sabe por qué? Porque conforme a la carne, eso cuesta. Por eso dijimos, lo importante, hermano, es meternos a la palabra. Es meternos a la palabra. Escrito está que ahí está cómo vencer todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando derrotó a Satanás, que Dios lo reprenda, Jesús siempre dijo, oye Satanás, escrito está que a tu Dios solo a Él adorarás, y punto. Y se fue. Porque ahí está escrito que dice, resistir al diablo y va a huir de ti. ¿Cuándo dice el amén? Pero lo dice Filipenses 2:3, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Oiga, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Pero sabe, hermano, que a veces nos consideramos que somos más importantes que los demás. Y no es así, hermano. Porque ahí está escrito y así dice. Nada hagáis por egoísmo. Oye, el egoísmo es lo más terrible que puede haber. O por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Oiga, hermano. Porque lo más importante es tu hermano, así lo debemos ver hoy en día y considerarlo. Pero creemos, hermano, que como nosotros no hay otros. Hasta decimos es que soy solamente una versión ilimitada. O podemos decir es que como yo no hay otro, claro, no hay otro. Porque aquí nosotros hemos dicho, nosotros sabemos que otros van adelante de nosotros, son mejores. Y tal vez nosotros vayamos adelante de otros, pero otros vienen, hermano, despegando duro. Y hermanos, yo creo que Dios tiene siempre todo bajo control. Reconocer y saber que cuando Dios da a alguien, reconocer que Dios así le plació. Pero a veces estamos compitiendo. A veces competimos. Y lo más absurdo es competir entre nosotros. Pero que si queremos competir, que sea con la Biblia, no para ver quién tiene más conocimiento, sino para prepararse uno mejor. Aló. Porque mire, dice Lucas 10:42. ¿Se lo tiene? Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oiga, escuchar la palabra es lo más importante, hermano. Lo más importante, hermano, es la palabra. Porque cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, que la hermana de María fue y le dijo a Jesús, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Estoy preparando unas empanadas, unas tortas. Estoy preparando, Señor, unas pupusas, porque sé que vienes tú y traes gente y no me ayuda.
Dile, Señor, ya hice todo, aquí limpié todo, bien bonito porque ibas a llegar. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, ella escogió lo mejor. Y lo mejor es haberse sentado a escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saciarnos de la palabra de Dios y después del pan material. Oiga, pero hoy en día como que queremos, hermano, cambiar la situación, si lo más importante es escuchar la palabra de Dios. A veces yo le digo a mi esposa, ya se acabó mi contrato, como que quiero un teléfono más potente. Y de repente contesta otro. Por ahí me dice, si ni sabes manejar bien eso, ¿para qué quieres otro? No, pues yo quiero por la capacidad que tiene, porque mire, yo le meto y le meto y le meto, y cuando no tengo tiempo de escuchar porque estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando, hermano, ahí guardo, y ya cuando veo, mire, me anuncia mi teléfono, ahí tiene cosas pendientes que no he escuchado. Y llórale. Y a veces no digo, ¿cuál borro? ¿Cuál quito? Ay, Señor, todos son importantes. Y así lo traigo, hermanos. Lleno, porque hermanos, lo más importante, diga conmigo, es escuchar la palabra. En serio, hermanos. Me gusta el deporte, amén. Me gusta viajar, amén. Me gusta pasear por aquí, por allá, amén. Gloria a Dios. Pero testigo es Dios. Testigo es mi esposa, hermanos. Que luego ella me dice a medianoche, un poquito más de medianoche, ya duérmete, ya duerme. Dame un ratito más, dame un ratito más, dame un ratito más. ¿Por qué? Porque lo más importante, diga conmigo, es la palabra de Dios. Te estás quedando viejo, no importa. Por dentro me rejuvenezco. No importa, porque lo primordial es llenarnos de la palabra de Dios. Porque mire, dice Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oiga, hermanos, que la circuncisión más importante sea la del corazón espiritual más que literal, hermano. Porque recuerda que la palabra nos lo enseña y nos lo dice, más que todo engañoso es el corazón. Más que todo nos engaña es el corazón, hermanos. Por eso, como le estoy diciendo, la circuncisión más importante del corazón es en lo espiritual. Circuncidar el corazón, hermano, quitar los anhelos, los deseos de la carne para que podamos entablar una relación espiritual. ¿Aló? Entonces es malo lo que... No, yo no dije que es malo. Usted puede tener su vida cotidiana, una vida normal. Le gusta viajar, vaya. Le gusta, hermano, hacer esto, hágalo. Pero que su corazón esté circuncidado primeramente para Dios. Porque es lo más importante. Porque Él es el que nos mantiene con vida. Es el que nos da vida y el que nos va a dar una vida, diga conmigo, por siempre y para siempre. Oiga, por eso dice, hermano, dice que lo más importante es lo espiritual. Oiga, Jesús cuando enseñaba y decía, estuve en la cárcel, oiga, literalmente, no me visitaste. Tuve hambre, oiga, tuve hambre. Tuve sed, tuve frío. Jesús tuvo necesidades como un hombre, así como usted y como yo. ¿Aló? Pero Jesús dice, la palabra de Dios, que tenía por costumbre, muy de madrugada, oiga, subir al monte, subir a la oración, subir a la intercesión. Oiga,
Por eso cuando Jesús bajaba, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción. Por eso cuando lo escuchaban predicar, la gente que decía, qué nueva, o de dónde saca él todo esto, cómo le hace. Y algo que yo les dije al principio, ¿cómo le harán estos grandes siervos de Dios? Parte de una revelación. Siento, hermano, que la respuesta es fácil. Como les dije, crea la palabra. Muy de madrugada, suben al monte. No bajan hasta que Dios no les hable. ¡Aló! Porque, hermanos, así como ellos hay otros siervos, mire cómo Dios los usa grandemente en palabra, hermano, en sabiduría. O hasta para dar un consejo, hasta uno se queda así, hermanos. ¿Cuántos han escuchado al doctor Ríos Paredes? Yo sé que usted fue su pastor, fue su padre, ¿verdad? Y ahora sí podríamos decir, usted sí estuvo a sus pies de él. Nosotros solo salimos de ahí, somos una rama, pero esa rama se extendió y hemos visto la mano de Dios. Yo he escuchado las aplicaciones del doctor Paredes. Ay, hermano. Haz de cuenta, así como decimos, se saca un as de la manga. Ahí está. Y dice, wow, ¿cómo le hizo? Aló. Y es que, hermanos, creo con todo mi corazón que para que Dios nos pueda dar una revelación o una interpretación, diga conmigo, hay que subir al monte. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero hay que subir. Oiga, qué bendición. Allá en llamada final, el apóstol Loto, cuando suben a su oficina, hay un cuadro con 2 querubines y él en medio. Oiga. Qué bendición. Siervos de Dios que la verdad, hermanos, no es que uno vaya atrás de ellos, sino uno quiere tener lo que ellos tienen. ¿Cómo? Diga conmigo, subiendo al monte y creyéndole a Dios como ellos le creyeron. ¿Por qué? Porque también eran hombres, pero le creyeron a Dios. Y luego dice aquí, hermano, vaya conmigo, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oiga, hermanos, esta versión dice, porque al estar unido el espíritu del Mashiach, Yoshua, lo más importante no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe obediente que obra por el amor. Oiga, por eso dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. La fe con obras, oiga, así como dice, que obra el amor. Si hay fe, tiene que obrar el amor de Dios. Porque la fe se necesita y necesita del amor. Y el amor necesita también de la fe. Tienen que ir acompañadas. Así como usted y hoy en día necesitamos acompañarnos. Porque si somos uno solo en Cristo y somos del cuerpo de Cristo, debemos caminar juntos, unidos. ¿Aló? Oiga, Gálatas, ya lo leímos, perdónenme. 6, yo ya ni les dije los puntos, ¿no? Pero es el 6. Segunda de Pedro 3:11. ¿Ya se enojó ya? Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Punto número 6. Lo más importante es vivir como personas piadosas y apartadas del mundo, hermanos.
Porque mire, los deleites de este mundo, cómo corrompen a los hijos de Dios, hermano. La verdad. Pero así como dice, hermano, apartémonos ya del mundo. Vivamos piadosamente, vivamos para Cristo, hermano, porque este mundo ofrece cosas terribles. A veces la gente dice una cosa y termina en otra cosa, hermano. A la vez la gente dice es que, perdónenme, pero me han llamado religioso por eso. Me han dicho es que usted es un religioso. Que no es malo ir a un bar y tomarse una copa o 2 copas. O divertirse un rato. Y le digo, pero sería más bueno que subieras mejor al monte, ¿no? No, es que son muy religiosos, perdóname. Eso a mí no me hace religioso, porque yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde me sacó Dios. ¿Y para qué volver de donde me sacó Dios? Ya lo viví, ya lo disfruté. Y cuando no conocí a Dios, hoy, hermanos, les dije, pongo por testigo a Dios y a mi esposa, porque es la que vive conmigo, que no me entra ni una gota de alcohol, hermanos. ¿Una bebida? No. Mire, una bebida preparada no. Me da asco, hermanos. Siento feo, la verdad. Siento feo, hermanos. Lo clásico, lo tradicional, una coca. Con una coca me emborracho, yo creo. Con esa me quedo, le digo. Es lo mejor, una coca. Aló. Pero mire, dice, lo más importante, hermano, es la justicia, la misericordia y la fe. Esto, hermano, era lo necesario hacer sin dejar de hacer aquello por lo cual Dios nos ha llamado. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia y no sacrificios. ¿Para qué voy a hacer tantos sacrificios si no tengo la misericordia que Dios quiere que yo tenga? Porque dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas, ofrendas das, pero dejas de hacer lo más importante: buscar mi rostro, buscar mi presencia, anhelar que camine junto de ti. Oiga, entonces no diezmamos, no. Dios dejó escrito que hay que darlo, hay que darlo. Pero lo más importante, hermano, no esperes nada de lo que das. Siempre busca al que lo da. Siempre busca al que te dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y camina siempre junto a Él. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo más importante. Es lo más importante. Es lo que dejó escrito, hermano, el Señor. De no dejar de buscar su presencia. Aló, porque lo máximo. Siempre se ha dicho, Dios te bendice porque tú diezmas y ofrendas. Amén. Dios te bendice porque siempre das, siempre es el otro. Pero lo más importante lo has olvidado. Que te has olvidado del que bendice y el que te da para que des diezmos y ofrendas, que es el Cristo de la gloria. Siempre tenemos que buscarlo a Él. Y teniéndolo a Él, diga conmigo, somos los más bendecidos. Oiga. Aunque los judíos, muchos judíos viven bajo la ley, le han creído, hermanos. Le han creído y son hombres riquísimos, porque le han creído a Dios. Y tú y yo, que tenemos un Salvador, tú y yo que tenemos un Espíritu Santo, que todo nos lo revela, ¿por qué no creerle a un mayor? Oiga,
Termino con esto. Mateo 23, pero se lo voy a leer yo, porque está en otra versión. Dice: hay de ustedes, Sofrín y Prushín, hipócritas, porque pagan más a hacer de la menta, el anís y el comino, y dejan lo más importante de la Torah, el Mishpat, Rajamín y el Munaj. Esto era lo necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga, lo más importante, hermano, que nunca debes dejar de hacer es siempre tener una intimidad con Dios, es tener una relación con Dios, es siempre caminar con Él en todo tiempo. Es lo más importante, hermanos. Porque como empezamos al principio, guía de ciegos. Si nosotros, hermano, nos dejamos engañar por una mala enseñanza, no culpemos a Dios. Porque el mismo Dios Todopoderoso nos lo ha enseñado y nos ha dicho: mirar bien, que nadie nos engañe. Por medio de filosofías o mucha palabrería o mucha ciencia, no dejes que nadie te engañe. Antes, siempre busca si está escrito o no está escrito. Aló. Porque lo primordial y lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Solo quiero decirte, hermano,